Buenas noches. Una nueva misión del Tábano. Perdón. Ganó el sistema. Mismo presente. Mismo futuro. El actual gabinete de Macri lo integran, entre otros, Ricardo Bullrich, que asumió con el sueldo de diputado embargado y acusado de manejar una red de trata de personas para proveer a sus campos de mano de obra. Hernán Lombardi, denunciado por desvío de fondos. Francisco Cabrera, denunciado por irregularidades en concesiones de espacios públicos en la ciudad durante la gestión Macri. Esteban Bullrich, denunciado por beneficiar con contratos gemelos a empresas que contribuyeron en la campaña. Federico Sturzenegger, procesado por la causa del mega canje, que todavía estamos pagando. Juan José Aranguren, procesado por desabastecimiento cuando era presidente de Shell. Le allanaron incluso el ministerio ahora. Rogelio Frigerio, junto a Lombardi, integra la Fundación Suma, investigada por el destino de millones de dólares recibidos en la campaña. Gabriela Michetti, procesada y sobreseída en tiempo récord por las donaciones que recibían con motivo de las inundaciones de Entre Ríos en 2016 y para la campaña en fundaciones que no emitían ningún comprobante. Oscar Aguad, la Corte Suprema lo absolvió de llevarse 60 millones de dólares cuando era interventor de Corrientes, por prescripción de la causa, es decir, robó y quedó impune. Esto hizo junto con Mestre, cuando Mestre era interventor de la provincia y de la municipalidad de Corrientes. Guillermo Dietrich, le plantearon una causa de negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público. Pablo Belluto, despidió 700 empleados y luego designó como secretaria a su novia. Andrés Ibarra, lo procesó el fiscal Marijuán por malversación de fondos. Mauricio Macri, asumió procesado por el espionaje cuando era jefe de gobierno y en el primer acto de los nuevos inquilinos fue sobreseído de inmediato. Anteriormente condenado por contrabando, fue sobreseído por una corte disuelta por corrupto. Hoy tiene 3 procesos. Este es el gobierno de Cambiemos, ¿no? Digamos, estos son los que van a seguir a López, a Jaime, a Devido, a Dería, a Vudú, esto ahí. Habrá que esperar 6 años, ver eso es lo que siguen estos. Ahora, los jueces que van a meter en cana a estos van a hacer lo mismo que están ahora, que están metiendo a los kirchneristas. Dentro de 6 años van a meter en cana a los macristas. Ellos negocian con todo el mundo. Hay un artículo de la Política Online, el debido de Macri. Aranguren castiga a los biocombustibles para favorecer a las petroleras. Energía le transfiere más de 4.300 millones de pesos del agro a las petroleras. A cambio, YPF baja la nafta un 1,5%. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, firmó ayer miércoles, la semana pasada, la resolución 435E de 2017 desató la bronca de productores industriales del agro, ya que dispuso de forma unilateral y sin previo aviso la reducción entre el 22 y el 29% en 2 etapas del precio del biocombustible que utilizan las refinerías para el corte de las naftas. La medida no solo atenta contra el perfil ambientalista del gobierno de Macri, sino que cuestiona los principios de diálogo y previsibilidad para favorecer la inversión. Muchachos, esto de que no fue consultado, yo me cansé de decirlo, querido. Es una cuestión de clase, basta. No la quieren entender por más ustedes. Estos tipos no tienen por qué. Aranguren, presidente de la Shell en Argentina, ¿va a mirar de igual a igual a un cañero de Santa Fe? ¿De Santa Fe, Tucumán? No loco, ustedes, queridos, por favor. Este era un reclamo de las petroleras de cara a la liberación de los precios de los combustibles. Esta rebaja del precio implica una referencia de que la industria y la producción agrícola a la industria del petróleo, por lo que el vicepresidente de la Cámara Argentina de Alcoholes, Jorge Rocha Ferro, aseguró que esta medida adoptada unilateralmente
es un golpe brutal al sector productor de biocombustibles. La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles, que nuclea unas 30 plantas, detalló que esta medida pone en riesgo la sustentabilidad de sus empresas y la continuidad de los puestos de trabajo de las más de 9.300 personas que trabajan en ellas. Debe estar así Aranguren. Macri así. La entidad empresaria consideró paradójico además que en el mismo momento que como país nos dependemos de los golpes del mercado externo, cuando esta industria, por las restricciones impuestas en Europa y Estados Unidos, atentemos internamente con el desarrollo de la misma. Es que le habrán dicho de afuera que hagan esto. Si lo está haciendo Trump, pero ¿cómo no lo va a hacer Macri acá? Querido. Luego de las elecciones, la política de Macri tomó demasiado vuelo, realizó cambios en el Ministerio de Agroindustria, cambiando a Ricardo Burril por el presidente de la Ciudad Rural, Luis Miguel Echeverri. Nada parece casual. A los 3 días de dicho cambio, Aranguren saca una resolución que transfiere 4.300 de las azucareras a las destilerías por el biocombustible. Subió el presidente de la Rural, amiguito de familia, y ahora vamos a ver qué amigo que es. Ahora a ver qué amigo que es este hombre Echeverri. Una joyita que tiene Macri ahí. El mejor gabinete de los últimos 50 años. ¿Quiénes procesan combustible? Un ejemplo muy claro es el de Shell que sus destilerías. Cabe recordar que un legislador denunció el pago mensual de Shell al ministro, de que fue CEO, del orden de los 500.000 pesos. Nadie le dio pelota. Desde que asumió ese funcionario que mayor cantidad de denuncias tiene, todas cajoneadas. Ahora vamos a hablar un segundito del nuevo ministro que puso Macri, el presidente Rural. Que bueno, yo no sé cómo no lo puso antes Macri. Pues el hombre reúne todas las cualidades para estar en el gobierno de Sigamos. Todas. No sé cómo no se dio cuenta antes Mauricio. Para redondear la designación de Echeverri, salió a hablar su hermana Dolores. Mi hermano tiene causas por evasión y lavado de dinero. Es gravísimo que Mauricio Macri lo elija como ministro. ¿Por qué elige como ministro a una persona que tiene causas penales en la justicia federal y que vació la empresa del diario Paraná, donde debe sueldo hace 3 años? Sí, quizá lo designó porque tiene algún compromiso que cumplir. En tanto dio su mirada sobre la acusación que los hermanos Cornejo hicieron sobre los trabajadores del campo de la familia Echeverri, quienes permanecen durante 38 años en condiciones serviles. Mis hermanos sienten fundamentalmente un desprecio por las personas, sostuvo Dolores. Ante esta denuncia, Luis los llevó a declarar frente a un escribano y les dio 10.000 pesos a cada uno para que se callen la boca. Me amenazaron, a los hijos por teléfono, con información muy precisa y están siguiéndome, dice Dolores. Esto es aparte de las agresiones que recibo por parte de ellos, los hermanos. Por último, detalló que actualmente hay 17 causas en los fueros civil, comercial y penal en la justicia ordinaria federal. Es el hombre justo para el cargo. Ahora digo yo, las denunciadoras oficiales como Carrió no tienen nada que decir, ¿no? La Biblioteca del Congreso, una viga en el ojo de Macri. El Centro Cultural Kirchner, donde trazó las líneas directrices de la segunda etapa de su mandato, mencionó un ejemplo que lo tiene impactado, el de la Biblioteca del Congreso. Se escandalizó Macri. Tiene más empleados que la biblioteca más grande del mundo. En los últimos años pasó de menos de 500 a más de 1.700 empleados. La Biblioteca del Congreso es una vergüenza. Su presupuesto duplica el de la Biblioteca Nacional, una de las más importantes de América Latina, que cuenta con 38 empleados, según consta en el presupuesto del 2018. La del Congreso, en tanto, la supera en 42 veces. En la actualidad tiene una dotación de 1.613 empleados. Y están construyendo la imprenta en la esquina. Lo que ignora Macri es que esos incrementos, tanto presupuestarios como de personal en la Biblioteca del Congreso, a los que se suman otras igualmente escandalosas en distintas áreas del Congreso, han sido motorizados también por su propio gobierno. El proyecto de ley de presupuesto 2008 que presentó el ministro Duhovne no deja mentir. La Biblioteca del Congreso por caso se llevó una partida de 1.959 millones de pesos.
un 60% más del de este año. ¿Cuánta es la inflación del año? ¿Llega al 20%, 25%? ¿Y por qué un aumento del 60%? Muy bien. Semejante suba se explica por otra suba, la de personal. Cuando asumió el gobierno de Sigamos, la dotación de esta biblioteca era de 1.613 empleados. Para 2018 están previstos 1.726. Es decir, que de aprobarse el presupuesto que envió este gobierno, en un año se aumentará el plantel en 113 nuevos empleados. ¿Cómo un gobierno que proclama la reducción del gasto público innecesario admite este tipo de desequilibrios presupuestarios? La respuesta estaría en la falta de control. De otra manera no se podría entender, por ejemplo, las partidas millonarias que se les continúan destinando a comisiones bicamerales que prácticamente no funcionan. Son los casos de la bicameral de control sobre el funcionamiento de organismos de inteligencia, con 26 millones de pesos. O la de promoción y seguimiento de la comunicación audiovisual, con 11 millones de pesos. Que va de la mano del defensor del público desde el servicio de comunicación audiovisual con otros 138 millones de pesos. Macri también mencionó escandalizado lo que sucede con algunas legislaturas provinciales. Hay legisladores que arman kioscos para sus amigos de la política. Hay casos de legisladores que tienen más de 80 empleados. Dijo Macri enfurecido. Es verdad que el gasto de algunas legislaturas provinciales, empezando por la bonaerense, llegó al límite del descaro. Pero sería recomendable que a la hora de cuestionar lo que sucede en las provincias, el gobierno se fije en su propio terruño. Por caso, el Senado de la Nación, que comanda la vicepresidente Gabriela Michetti, subirá la dotación de personal a 6.220 agentes el año próximo. El bloque que más personal permanente y contratado posee no es paradójicamente el más numeroso. Es la UCR con solo 8 senadores propios. Es saludable mirar la paja del ojo ajeno, pero más saludable según sería mirar la vía en el propio. Jubilados, el pacto de la boda. Cuando se escuchan las justificaciones del ajuste de los jubilados es cuando más se nota la hipocresía. El economista Rodolfo Santander lo dijo al respecto: el sistema previsional argentino está técnicamente en quiebra, heredado del gobierno anterior, que pretendió hacernos creer que se pueden hacer gastos sin financiación prevista, pero hubo un error del actual gobierno que distorsionó el sistema y fue la ley de reparación histórica. Menos mal. Existió un error de cálculo al producir gastos sin financiación, pues los fondos de blanqueo de 1 o 2 años no pudieron afrontar los gastos de dicha ley. Está mal decirlo, pero es casi como si con la modificación de la fórmula previsional se subsanara el error cometido. Puede ser que el jubilado con este nuevo índice ganara menos, pero estaría peor si no se llevara a cabo esta reforma. Clásico. Esto es clásico de los liberales, lo voy a repetir. Puede ser que el jubilado con este nuevo índice ganara menos, pero estaría peor si no se llevara a cabo esta reforma. Clásico de esta gente que siempre dice la mitad de las cosas, la otra mitad que los compromete a ellos la oculta. Muy bien, es verdad, estas explicaciones son polémicas pues justifican que un error del gobierno, de cálculo de lo que sea, tenga que ser pagado por los jubilados. Peor aún cuando la ley de reparación histórica fue un baluarte de su campaña electoral. Hay un desconocimiento completo de la actividad del ANSES. En cuanto al desenvolvimiento de su burocracia, al manejo de los ingentes fondos que administra, la diversidad de oficinas, las funciones que desempeñan y la información de las medidas que se toman en su cerrado edificio. En una palabra, es un verdadero despropósito. Las jubilaciones deben ser financiadas por los aportes de los activos. ¿Cuántas prestaciones otorgó el ANSES sin esa financiación? No voy a hablar de los planes sociales, pero ¿por qué no se los otorgó de otras partidas y no del dinero de los jubilados? Si no son jubilaciones, ¿por qué tiene que salir el dinero de las cajas de jubilación? Hasta han financiado obra pública sospechada de corrupción. Si el ANSES respondiera solamente por las jubilaciones de quienes aportaron,
¿sería tan inviable? ¿Se ha determinado si la cantidad de gastos fijos, ya sea por personal, dependencias y actividades que no tienen nada que ver con su función específica, es la adecuada o está sobredimensionada? Dicho de otra forma, si un gobierno quiere establecer una red de asistencia social, debe hacerlo con fondos propios y genuinos y no usando las cajas de jubilaciones, lo que deriva en prestaciones vergonzantes y denigrantes. Es fácil hacer politiquería barata con los saberes de los sectores más vulnerables y los menos organizados para la queja. Esa forma de hacer política es típica de los carroñeros. Yo comenté la vez pasada, por el tema de la contaminación de San Juan, que la gente piensa que esa agua nunca va a llegar contaminada acá, y comenté el caso de que entran por ríos subterráneos que después desembocan en el río de la Plata, ¿no? Pasan por toda la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba. Fíjese esta, todavía cortita. La muerte va por el agua. Bayer, hace unos años, vendió su riñón químico. Más bien enmascaró su producción de cromosal. Alguna empresa llamada Lanxess ahora es quien comercializa dicromato en solución con las mineras y lo usa de forma directa sobre los minerales. Está considerado, por supuesto, como producto peligroso y, como se sabe, el cromosal no puede eliminarse una vez derramado. Viaja silenciosamente por el agua, en los canales, por caminos subterráneos. Como vemos, no solo contaminan el aire con el glifosato y otros fungicidas, sino con químicos invisibles a los ojos y determinantes en la salud de los humanos. El tema es, y esto la gente no lo sabe, que toda inversión que derrame en la hidrovía no está en manos argentinas. Es una extra zona fuera de jurisdicción nacional, tanto para negociar como para navegar, sino como puede haber tanto contrabando de combustibles, trata de mujeres, niños, drogas. La hidrovía está dentro del plan IRSA, que es el plan que yo hace un 2 o 3 años lo hablé de eso, que es el plan de obras públicas y desarrollo de América Latina, que no es para nosotros, sino se ha hecho en función de las multinacionales. La hidrovía está dentro de eso. Nosotros estamos perdiendo soberanía permanentemente. Ahora, dentro de eso nos meten todas las porquerías. Bueno, ahora vamos a ver un video donde el ingeniero Urría nos revela cómo nos domina la masonería inglesa. Esto no es profecía, ni ciencia ficción, ni la teoría de la conspiración. Es un ingeniero civil que con un transportador y un compás sobre planos de la ciudad de Buenos Aires descubre cosas sorprendentes. Véanlo, es largo, véanlo con detenimiento. A ver, entonces sigo con mi campaña de esclarecer a la gente las cosas. Después seguimos. Buenas noches, entramos en la segunda media hora de Humanidad y Cosmos. Estamos acomodando las láminas que trajo el arquitecto Urría, que son muchísimas, así que los que tengan camarita web vayan a internet para ver los gráficos que ha traído, planos, y para que la gente sea más didáctico y la gente entienda todo lo que nos va a explicar. Y bueno, vamos ya mismo a presentar al arquitecto Urría, que lo conocimos por primera vez escuchándolo en el programa de mi sobrino Aranda. Así es. Por esta misma emisora, y luego vino de invitado en diciembre de 2014 al programa que teníamos antes. Después vino el 17 de junio de 2016, 2 años después, y ahora ya lo tenemos, ya no hay 2 años, hay menos, un año. Vino el 17 de junio y ya estamos el 4 de julio del 2017. Urría se especializa en investigar las instituciones, edificios y obras de envergadura y la influencia que provocan en el entorno, ¿no? Las energías que generan, energías, podemos llamarlas telúricas, ¿no? Ahora lo va a decir. Arquitecto, buenas noches. Buenas noches, Alberto, a vos y a tu audiencia. Se trata de lo siguiente, la interacción de los
sitios de los inmuebles donde se desarrollan actividades institucionales. Eso es lo que yo pude encontrar. Se trata así de lo siguiente, vamos a hacer un repaso de lo que sucedió o que relaté el año pasado. Esto surge espontáneamente en el año 2001, cuando tomando una fotocopia de un mapa de Buenos Aires, un plano de Buenos Aires, un plano urbano, cuando sale la fotocopia, de golpe veo que hay un gran triángulo que forma las 3 sedes de los poderes del Estado. Entonces, sobre la fotocopia trazo el triángulo, los dos catetos y la hipotenusa, porque me daba como un ángulo recto donde se encuentra el Palacio de Tribunales, el Palacio de Justicia, y trazando las bisectrices de los 3 ángulos, veo que confluyen en un punto y averiguo que ese punto está en la calle Perón 1242. Voy a pasar por la calle y veo que está la sede de la masonería, y entonces ahí ya mis ojos se arquean de sorpresa y digo, acá hay otra cosa mucho más interesante, mucho más importante. Sigo analizando y de la trisección del ángulo que se encuentra en el Congreso, veo que una de las líneas va directamente donde está el obelisco de Buenos Aires y la otra a donde está el Banco Central, la otra línea de la trisección. Entonces ya esto toma otra envergadura un poco más seria y digo, acá hay una planificación de una geometría que se impone de un modo invisible. No es casualidad. No hay ninguna casualidad, porque esto no lo podemos ver a nivel peatonal. Sí. Tampoco nos podemos dar cuenta si tenemos una vista aérea, pero cuando colocamos las instituciones y veo cómo se interrelaciona, entonces, bueno, acá sucede algo extraño. Entonces, yo con el tiempo paso a investigar lo que ocurre en Londres, porque esto es obra de la masonería. Sí, y ahora vamos a ver la segunda lámina, que es... Con la lámina es mucho más gráfico. Totalmente, yo hablo con los arquitectos, hablamos con dibujos. Bueno. Entonces se trata de lo siguiente. Estamos en Londres ahora. Estamos en Londres. En Londres y se ve el Parlamento, la Corte de Justicia, el Palacio Real. Entonces hay un gran triángulo que forma la Corte de Justicia Real, el Palacio Real donde vive la Reina de Inglaterra y el Parlamento donde está el Big Ben. Hago exactamente lo mismo, busco la trisección del ángulo, donde está el Palacio Real, y uno va directo al Banco de Inglaterra y el otro a la Torre de Londres, que era el antiguo centro de poder de la monarquía británica. Bueno, ya la cosa es más densa. Más densa. O sea, tampoco es casualidad esto. Tampoco es casualidad. Todos triángulos son. Todos son triángulos, y acá ya sucede otra cosa. Entonces, ampliando un poco más... Estamos en el tercer gráfico. En el tercer gráfico determino donde se encuentra la Gran Logia de la Masonería, aparece la Catedral de Westminster, la Abadía y el Primer Ministro. Entonces veo que... La casa del Primer Ministro. Exactamente, que con vértice en el Palacio Real y un lado hacia la Gran Logia de la Masonería y el otro lado del gran ángulo hacia la Catedral de Westminster, la bisectriz exacta va hacia ¿dónde? Pues hacia donde está el Parlamento. Después aparecen dos bisectrices o subbisectrices. Entre la línea que va a la Corte de Justicia Real y el Parlamento, la bisectriz va a donde reside el Primer Ministro, en el 10 Downing Street. Y en la línea que va desde el Palacio Real a la residencia del Primer Ministro y del Palacio Real a la Gran Logia de la Masonería, la bisectriz va directamente a la Corte de Justicia Real. Por lo cual esto me da que es exactamente una planificación geométrica de una precisión espectacular. Está hecho para favorecer al poder absoluto de la reina, exactamente. Y cuando vemos Buenos Aires todo al revés, funciona al revés. Claro, a favor de ellos. Claro, es increíble. Es increíble. Pero otro de los temas más que aparecen en el gráfico, que para equilibrar con centro en el Palacio Real, se traza una circunferencia que casualmente pasa por la Gran Logia de la Masonería y la Catedral de Westminster. Entonces acá la cosa ya empieza a tomar otro carisma, mucho más profundo. Todo muy sutil, todo esto. Muy sutil. Y ya nos vamos directamente a un triángulo más grande. Exactamente. En Londres. Yo lo amplié, es el mismo triángulo que conforman el Palacio Real, la Corte de Justicia Real y el Parlamento. Las bisectrices de los 3 ángulos confluyen en un punto y en una zona donde está el Primer Ministro, el segundo Lord del Tesoro y el Foreign Office. Esto es
Bueno, esto está muy bien planificado por los ingleses. Esto no es un tema a tratar así nomás. El Foreign Office de la Cancillería. Es la Cancillería, las relaciones exteriores, el manejo de relaciones exteriores. Y acá voy a hacer una revelación, Alberto, que a mí... Nos van a levantar el programa, nos pueden levantar el programa. No, para nada, pero la Cancillería sí tendría que tomar en cuenta. Entre la bisectriz del ángulo, donde está la Corte de Justicia Real, y el cateto que forman el Palacio Real y el Parlamento, aquí se encuentra, en este punto, Sí, la Embajada de Chile, de la República de Chile. justo ahí. Justo en este punto. Esto es geométricamente exacto. Entre el Palacio Real y el Parlamento. La República de Chile forma parte del Imperio Británico. Acá está la prueba. Y No es bla bla, que miró, que los vi, que... No, acá está. Si no, no le hubieran permitido a Chile estar en este lugar. y lo vimos también en Malvinas, en el 82. Los mapuches, un montón de situaciones. Increíble. Pero esto es para que tome nota la Cancillería Argentina. Ojo con estos tipos. Y la Cancillería Argentina, la ubicación, Y ahora la Embajada vamos Argentina a en la Londres, ubicación de la la embajada. ubicación que tiene, ¿nos perjudica o nos favorece? Nos perjudica totalmente. Acá, después con otro gráfico lo vamos a terminar atando, pero la Embajada Argentina se compra a instancia del entonces canciller Carlos Saavedra Lamas en 1936. Es inducido, obviamente, A que compre ese edificio. Esa residencia que era de un antiguo olor inglés. Entonces empiezo a verificar, este trazado de líneas que tiene un pespunte, esto es Google Maps, esto es mapa satelital. Sí. Esto se trazó con el sistema de medidor de distancias de Google Maps. Entonces, trazo desde la Embajada Argentina una línea a la Corte de Justicia Real, otro ángulo, otra línea del ángulo al Palacio Real, y la bisectriz va exactamente a la residencia del primer ministro, a todo el área donde está el segundo orden del Tesoro y el Foreign Office. Quiere decir que estamos sometidos Sí. geométricamente y gravemente al Imperio Británico. Y por algo le dan a Saavedra Lamas... ¿Cómo el- salimos de esto? Ah, bueno, al final lo vamos a decir. Hay varios sistemas de contramedidas que pueden tomarse. Si la Argentina tiene un destino manifiesto y esto va a ser liquidado, va a ser de algún modo trabajado. Y bueno, ahora vamos a la ver siguiente otro lámina. tipo. Mientras tanto, pueden llamar al 558-1090, 558-1091 o escribirnos a humanidadycosmos@gmail.com. Si quieren ver las láminas, entren al sitio de Radio Libertad, www.amlibertad.com.ar, y ahí se ve clarísimo, perfecto, lo estamos viendo acá. Y ahora el arquitecto está revisando a ver cuál es la que mejor... La lámina que corresponde posteriormente. ¿Quiere que pasemos una llamada o no? No, Ah, ahí estamos está la siguiente, Acá está la siguiente. que tiene que ver ahora Ya regresamos acá a Buenos Aires de vuelta. a la capital A la capital federal. Entonces vemos de vuelta el gran triángulo que conforman las tres sedes de los poderes del Estado, el Palacio Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Entonces es el viejo teorema de que yo lo estudié de Euclides, pero recuerdo los libros de Repetto, Linketz y Fesquet que se estudiaron en el secundario. Trazar una circunferencia que pase por tres puntos dados. Se traza, con el método tradicional se traza y se encuentra un circuncentro. Se traza la circunferencia y ¿qué veo y qué observo? Que en esa circunferencia la masonería coloca el Banco Central, el Banco Nación y el Ministerio de Economía. Estamos sometidos plenamente a la estructura del Imperio Británico. Esto es indubitable, no hay duda en esto. Porque la Gran Logia de Buenos Aires obedece Sí, al Imperio Británico. Totalmente, la mano de seda del Imperio Británico, la Claro. masonería. Para acotar, el obelisco de Buenos Aires se construye en el año 1936, en el mismo año que la Cancillería Argentina o la República Argentina adquiere la sede en Londres. Qué casualidad. Qué casualidad, y también el mismo año donde el Estado compra el Palacio en Chorena para colocar la Cancillería, todas instancias del embajador Carlos Saavedra Lamas. Entonces, acá vemos que está la estructura económica de la Argentina, que es lo que más preocupa en este momento, está directamente sometida, y siempre va a ser muy crítica,
porque esta línea que va del Banco Central va a terminar en el gran agujero negro que estableció también la masonería. Ahora estamos viendo Vemos, en la foto de la izquierda, en el mismo lugar que está ahora el Ministerio de Economía, estaba el edificio de rentas públicas, que tiene en su fachada un buche. Tenemos las dos fotos, el edificio antiguo y el nuevo. Y el nuevo. Sí. Este es del año 1858, o sea que es muy extraño, o sea, apenas tenemos ya la Constitución de 1853 y en 1858, en el 57 la masonería comienza a construir su sede en Argentina, en Buenos Aires. Todo es muy notable, pero en el año 1939, después del pacto Roca-Runciman del año 1933, en el año 1939 comienza a construirse el definitivo Ministerio de Economía. Yo le sigo llamando Ministerio de Economía, pese a que ha tenido diferentes nombres. Hoy es Ministerio de Hacienda. Entonces vemos que hay un gran aire-luz, que me pueden decir, sí, arquitecto, pero es un aire-luz de tipo reglamentario municipal. Sí, pero opera como un agujero negro. Eso es lo grave. Y si le pusieran, por ejemplo, un techito a eso, de polipropileno, como es metacrilato, ¿se soluciona eso? Es teoría, para mí no. Pero lo notable de esto, Alberto, fíjate, que si yo trazo una línea que una la puerta del Banco Central, la puerta del Banco Nación, la puerta de la Casa Rosada, llega directamente al agujero negro del Ministerio de Economía. Esto no es casual, Alberto. No, esto está perfectamente ordenado. Saca el papelete, por favor. Le saco acá la lámina 9, estamos en la 9. Entonces, esto no es casual. Acá hay una planificación que maldita. Tenemos una línea que dice puerta del Banco Central. Después sigue la línea perfectamente a la puerta del Banco Nación, puerta de la Casa Rosada y el agujero negro justo al centro del Ministerio de Economía. ¿Qué efecto produce esa línea? Esta línea, que todo lo que se genera en el Banco Central cae en el agujero negro. O sea, siempre vamos a ser pobres. Ajá. Por más que el territorio sea rico, en poderío minero, en poderío de la pampa húmeda, es decir, lo que sea, todo lo que sea elemento de producción o humano, esto va a ser fantástico. Pero siempre vamos a ser pobres. Que es la intención última de la masonería del Imperio Británico a través de su mano de seda a la masonería inglesa. Por ejemplo, si se modifica la construcción del Ministerio de Economía y usar otro lugar, sí, pero que ahí sea una plaza. Una plaza, porque hay que derruir la intención inglesa. Claro. ¿Y el centro de poder ahí dónde se encuentra? El centro de poder está acá, está por acá, acá atrás, donde está la masonería. Por acá. Claro. Pero yo no voy a decir dónde hay que mudar la Casa Rosada, que también hay que volarla. Pero este edificio, como hito de la representación del poder inglés, venga que lo dejo, lo derruyo totalmente, lo degüello, lo mismo que el obelisco. Pero ¿cómo tendría que hacerse un plebiscito en Buenos Aires? Sí, todo que tener un patriota que lo haga. Bueno, cuente la anécdota de 1936 del intendente de Buenos Aires que estuvo a horas de demoler el obelisco. ¿Se había dado cuenta lo que era? Por supuesto, Nietzsche se había dado cuenta de que el obelisco, que es un hito que se edifica en el año 1936 y que tiene en su interior una escalera de 206 escalones, que es la misma cantidad de huesos del esqueleto humano. Acá la masonería nos plantó un muerto. Y si bien el golpe de Estado fue en 1930, a partir de 1936 venimos en un desbarranque institucional que no podemos, la Argentina no puede lograr su rumbo constitucional ordenado. Entonces, nada más que ver la historia. Por más que digan, sí, pero arquitecto, en los últimos 33 años no hubo golpe de Estado. Pero institucionalmente venimos en un barrunte total. Claro, claro. Volvemos otra vez al tema económico. Tenemos la embajada inglesa, está analizando el poderío en la ubicación de la embajada. Exactamente. Bueno, esta torre de los ingleses es del año, la obsequian graciosamente, entre el bicentenario del 25 de mayo y el 9 de julio de 1816. Tardan 6 años en construirla. Qué extraño. Bien. Entonces, si yo trazo desde la torre de los ingleses al Ministerio de Relaciones Exteriores, sí,
que es del año 1936. Yo no lo dibujé, pero esta línea va directamente a la AMIA. Es una de las estrategias que tiene el Imperio Británico contra los sabios de Sion. Pero va a la puerta de AMIA, Alberto. Una interna de ellos. Es una interna entre los sabios de Sion y los maestros anglomasones. Yo lo defino de ese modo. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver cuando la Embajada Británica en 1945 establece su embajada en la calle Agote, en Palermo Chico? Que si trazo una línea hacia el Palacio de Congreso, trazo la otra línea hacia el agujero negro, o digamos que hasta la Casa Rosada, la bisectriz viene directa a la sede del Templo de la Masonería y al circuncentro de la Gran Circunferencia. Esta es una planificación absoluta. Y en este circuncentro no hay nada. No hay absolutamente ningún hito, no hay Ahora, nada. si el gobierno argentino muda la Casa Rosada a este lugar... No, pero, quedamos sometidos siempre a ellos. Hay que romper el esquema. Hay que romper el esquema, claro. El esquema geométrico de los ingleses Claro. hay que directamente liquidarlo. Hacer que todo esto cambie todo de lugar, cambiar las cosas de lugar. Acá, simplemente cambiando la posición de la Casa de Rosada y a mudarla, no voy a decir a dónde, vos lo sabés, esto queda, todo el esquema de los sabios de Sion y de los maestros anglomasones queda liquidado, destruido, pero de un golpe. Terminando con el obelisco que está acá, Ahí. bueno, ya eso directamente lo primero que hay que hacer es degollarlo al obelisco. En realidad es un punto de energía masculina, ¿no? Si vamos a... Mira, se lo habla como si fuera un símbolo fálico, pero en definitiva un obelisco es una pirámide alargada, Sí. nada más. Bueno, que hace un año o 2 años atrás, corríjame si me equivoco, modificaron el piramidón de arriba. Yo por lo menos vi que lo habían bajado. Claro, lo habían decapitado, ¿te acordás que No, estuvimos hablando? Subieron, Daniel, Sí. 4 lados, un paralelepípedo de 4 lados, por sobre encima del piramidón. O sea, parecía que lo hubieran degollado. Degollado, Pero en definitiva no es así. Simplemente lo taparon, como si fuera esto, y lo taparon. Ajá. ¿Qué coincidió con eso, Alberto? Daniel. Daniel. Que venía el Año Nuevo Judío. Ah, Lo circuncidaron. Lo circuncidaron. claro. ¿Y Al obelisco. quién lo programó? ¿Quién fue? Un arquitecto de origen judío que anda por todo el mundo haciendo estas cosas. Y las empresas que la auspiciaron fueron empresas de capital judío. Pero justamente para el Año Nuevo, septiembre fue del año 2015, circuncidaron el obelisco. Y esto se hace con el consentimiento de la municipalidad del gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, manejada por Macri Claro, en ese en tiempo. su momento, que ya había pactado con el rabinato su llegada al poder. Eso lo mostré en los gráficos el año pasado. Urria, estamos llegando a las 21. Proceda. Queda la pregunta, la Casa de la Moneda, ese va a ser el tema de la siguiente lámina. vamos a llevar ¿Y qué y- significa para nosotros la ubicación que tiene la Casa de la Moneda? Y es de terror. Y viene también las sedes de el PRO, por qué tiene la sede donde la tiene y mucho más acá en Humanidad y Cosmos. Si quieren preguntarle al arquitecto Urria, llamen al 558-1090, 558-1091 o a nuestro correo humanidadycosmos@gmail.com. Rubén Lisi, que hace la revista mensual de distribución gratuita de Integrando, le manda un saludo. Muy atento. En el correo electrónico. Bueno, vamos de la mano de Esteban Dávila a la pausa. Bueno, continuamos ahora con el arquitecto Carlos Urria con nuevas revelaciones y tenemos una lámina para los que están escuchando que se ve la Casa de la Moneda, la Torre de los Ingleses, un tótem canadiense, el Banco Central y el obelisco. Bien, como consecuencia del pacto de Roca-Runciman del año 1933, se crea el Banco Central en el año 1935, se edifica el obelisco en el año 1936 y entre los años 1939, en un lugar muy extraño, se erige el edificio de la Casa de Moneda, donde se va a imprimir los billetes argentinos. Entonces, ¿qué sucede acá? Estas líneas, estas dos líneas que marcan el ángulo con vértice en la Casa de Moneda que van hacia el Banco Central y hacia el obelisco de Buenos Aires, son líneas que están trazadas nuevamente con el marcador de distancia de Google Maps. Es decir, que acá hay una precisión más que absoluta. Entonces,
con el sistema geométrico que yo lo dejé marcado acá, las líneas, para determinar la bisectriz de ese ángulo va a la Torre de los Ingleses, con una precisión absoluta. Quiere decir que ya esta emisión de moneda va a ser siempre una moneda perdida, con problemas, sin valor, exactamente. Y el tótem dice 1961. En el año 1961, pese a que en el 58 asume Arturo Frondizi, que ya venía tratando de levantar el país, en el 61, no el gobierno inglés, sino a través del Canadá, el Commonwealth nos obsequia un tótem de una tribu que no es como dicen ahora que es una tribu pacífica, era una tribu muy belicosa y sangrienta. Ya nos ponen lo peor en la intersección de la línea que va de la Casa de la Moneda al Banco Central. Y sigue ahí. Y sigue ahí. Como una interferencia, digamos. Hubo un problema en la época ya creo que estaba gobernando Macri al principio, donde el primer tótem lo acierran directamente, es cerrado, lo dejan tirado y unos años queda ahí a la intemperie. Entonces dicen, no, hay que volver a ponerlo, que coincide con los años donde con Kirchner la economía pega un pequeño repunte. Claro, porque el tótem no influenciaba. Pero en el año, claro, en el año, creo que es en el 2014, lo vuelven a erigir, es decir, vuelven a traer de la misma tribu otro tótem similar y ahí venimos del 14 para abajo de vuelta. Esto parece un relato increíble, mágico, surrealista, pero cuando uno mira los gráficos dice, ¿pero qué es esto? No es casualidad, nada es casualidad. Esto se explica de otro modo. Es decir, acá había un poeta en Buenos Aires en la década del 40, 50, un poco del 60 también, que se llamaba Juan Ferreira Basso, que tenía unos micros radiales. Y siempre aconsejaba, pero en sus relatos, siempre terminaba con la frase, hay que ver el otro lado de las cosas. Esto es ver el otro lado de las cosas. Lo que está Juan Ferreira Basso. Detrás del telón. Exactamente. Esto es lo invisible. Como decía el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Acá está. Bueno, y ahora vamos a la siguiente lámina, que esto sé que va a dar que hablar, la sede del PRO. No, todavía no. ¿Todavía no? Vamos a mirar esto. Ah, el triángulo original acá. El triángulo original, sí. Cómo está trazado la gran circunferencia, el gran triángulo, la sede de la masonería en la parte central del triángulo, el obelisco, el Banco Central. Pero lo que llama la atención es que yo concentro en el obelisco, comienzo a trazar circunferencias concéntricas, la distancia entre las circunferencias es igual. ¿Qué casualidad? No, causalidad. Esto es perfecto. Alberto, yo cuando lo vi en la computadora, ¿pero qué es esto? Porque fue un ensayo nada más. Esto salió un ensayo. Pero, sí. Yo lo puedo, a ver si para la gente que no lo puede ver. O sea, haciendo punto en el obelisco, se trazan circunferencias. La primera circunferencia justo llega a la masonería y pasa por tribunales, o sea, la línea va pasando. La segunda línea aparece el Banco Central, el Circuncentro y ¿qué más? Y vamos a la tercera. Y la tercera viene la Casa Rosada, Ministerio de Economía y el Congreso. O sea, dentro de esas circunferencias perfectas, siempre con toca el puntos, centro, con el centro del obelisco, siempre toca los más puntos importantes. críticos. Bueno, interesantísimo, por demás de interesante. Vamos a otra cosa. Se sobrevienen las elecciones y aparece... En el año 1000, a ver, mejor les pongo este. A ver, guarda que se va, sí, para atrás. ahí está. Las láminas acá, mejor dicho. Sí. Esto no. Ahí está. Bueno, tiene muchas láminas el arquitecto. Bueno. El lugar es chico. Sí, el lugar es chico, claro. Pero el corazón es grande. Bueno, y está estudiando Entonces vamos a ver de vuelta. Volvemos otra vez al gran triángulo. Para arrancar para la que sigue. Exactamente. Sí, Entonces, ahí se movió el atril, tiene un atril acá el arquitecto, todo fríamente calculado. Espera, levantélo porque se desprendió. Ahí está. Ahí quedó. Y entonces se ve el triángulo con la sede en el centro de la masonería, que los vértices son el Palacio de Tribunales, la Casa Rosada y el Congreso de la Nación. Bien. Sobre este punto
en el año 2013, el PRO establece su sede nacional en la calle Balcarce, casi la esquina de la avenida Belgrano. Ajá. Esto en función del pacto que tenían con el rabinato y en función de un edificio que está en la zona sur de Rosario, de Buenos Aires, que es la nueva sede de la ciudad autónoma. Pero quien pergeña la colocación de la sede del PRO acá, creo que desconoce este sistema mayor geométrico. Porque ¿qué ocurre? Lo coloca sobre la misma circunferencia pergeñada por los ingleses y en el mismo ángulo hacia abajo del cateto de la hipotenusa que va del Palacio Legislativo a la Casa Rosada. Es el mismo ángulo exacto, Daniel, son 16 grados. Sí, sí. Entonces ya esto empieza a temblar. Tiene otro alineamiento más difícil que lo mostré el año pasado, que concede en la sede del PRO, pasando por donde está la jefatura del gabinete. Esto llega a la calle Alsina, 1886, sí, o 1786, 1686, donde está la sede de la sede central de la Unión Cívica, y si va, la línea continúa, va hasta la calle Mateo 130, la sede del PJ. Sí, así que, y tiene también gráficos con la sede de la UCR, todo, la Unión Cívica Radical. Bien. Bien. Este es como nace el PRO acá, El PRO en ese lugar en ese punto. que ya está bajo la influencia de la Gran Ya Logia. viene, a principios del año 2015, que se previenen las elecciones, la formación de la Alianza Cambiemos, que es pergeñada, fundada por Elisa Carrió, que tiene su sede de su coalición cívica ARI en la calle Rivadavia 1475. Entonces yo tomo esta sede de la Unión Cívica Radical, la capital federal, donde tradicionalmente, porque tienen ahí un anfiteatro, realizan sus reuniones, pese a que el acuerdo para conformar la Alianza Cambiemos se hace en Gualeguaychú, la convención de Gualeguaychú. Yo tomé directamente esta sede porque es donde siempre llevan sus reuniones. Y desde la línea, desde la sede de donde está la CCARI hasta la Unión Cívica, trazo una línea. Esto lo establezco como vértice, la sede Del ARI es el vértice. La otra línea la llevo hasta la sede del PRO, en la calle Balcarce 412, casi la avenida Belgrano. Trazo la bisectriz. ¿Y dónde va la bisectriz? Exactamente al obelisco. Justo en el medio. Justo va al obelisco. El hito fatídico de Buenos Aires. O de la República también. Sí, sí, Entonces, ¿qué me muestra esto? Que no es casualidad Que no- que eligieran la sede acá. No. Lo eligieron así porque esto le salió mal. Y la Alianza Cambiemos no se consolida. Siempre está flameando. Claro. No puede ni ir adelante con la economía, no aparecen los brotes verdes, tiene conflictos sociales, no atisba a bajar un poco la pobreza o por lo menos a frenarla. Entonces, ¿esto por qué? Por esto. El Parece obelisco. mentira. El obelisco. Porque la bisectriz matriz va al obelisco. Es como un puñal clavado en Buenos 206 Aires. escalones, un muerto. Son la cantidad de huesos de un esqueleto humano. La Alianza Cambiemos colapsa. Colapsa. Definitivamente. Esto es muy serio. Salvo que demuelan el obelisco. Salvo que se den, bueno, no. ¿Se atreverán a demoler el obelisco? Ni tampoco. No lo van a hacer. Ni tampoco. Con una topadora una noche. No. No. Después lo reconstruyen más grande La todavía. masonería donde todos van a rendir. Bueno, acá tenemos otra lámina más complicada, con muchas sedes. Sede del Banco Nación, el Banco Central, el PRO. Bueno, explique, Urria. Al gran esquema planteado por el Imperio Británico a través de su mano de seda en la masonería, le superpongo el esquema que mostré anteriormente con el esquema geométrico básico de la Alianza Cambiemos. Acá es muy serio esto. La bisectriz que va al obelisco es exactamente la misma línea
dentro del esquema institucional de la República, y esto es lo que va a producir un crack en la República. Va a haber una crisis institucional gravísima y financiera. Esto, yo no soy astrólogo, ni encuestólogo, ni nada. Sí, yo veo gráficos. Lo que el gráfico me muestra es el colapso de la Alianza Cambiemos. Un grave colapso, pero terminal casi diría. Muy serio es. Si no hubiera coincidido, acá me pueden decir, y sí, se muda, sí, pero la matriz del sistema sigue funcionando. Sigue funcionando, es una matriz sistémica. No puede haber error acá. Porque encima, fíjate, Alberto, esta línea que va de la sede de la CCARI sí. al PRO, pasa tangente por la circunferencia que une las tres sedes, que pasa como tangente por los tres lados del Gran Triángulo. Es decir, acá hay una confluencia de un combo fatídico, fatal, que esto lleva al colapso. Está planificado. Hagan lo que hagan, les vamos a frustrar todo. Se frustra solo. Sí. Esto es muy serio. Por más que ahora, y yo te voy a mostrar un gráfico después, la Unión Cívica de la Radical, de la capital, se abre de la Alianza Cambiemos, yendo de traje creo que de luto, el problema va a subsistir absolutamente. Bueno, este es el mismo esquema. Pero ya sin confrontarlo con el color amarillo. Estas líneas son el trazado de la bisectriz. Para la determinación de la bisectriz es exacto. Esto colapsa. Pero colapsa de mal modo. Porque no solamente colapsa Cambiemos, sino que coayuda al colapso completo de todo este esquema. Congreso, tribunales, todo. Posada, Banco Central, se lo lleva puesto. Se lo lleva puesto. Y ahí es donde dice circuncentro. Sí. ¿Qué se encuentra? El punto donde se traza la circunferencia. Claro, pero es parque. No hay nada acá. No hay nada ahí. No, ni siquiera pasa cerca el Metrobús. Claro, porque habría que ver, porque justo es el centro de todo lo Claro. No pasa nada. No, yo lo estaba mirando, no. Bueno, si en este caso fuera en Londres, acá estaba el Palacio Real, en el circuncentro. No era así. Por acá, posiblemente acá en el ángulo casi de 90 grados. Para tener la influencia positiva para ellos. Sí. Ahora vemos, acá me voy a arriesgar yo. Se va a jugar el arquitecto Carlos Gurria. En Humanidad y Cosmo va a tirar la piedra. Acá yo analizo qué le pasa a Elisa Carrió. Esto me hago cargo. Tomo la ubicación de su sede, en la calle Rivadavia 1475, que es la sede legal de la coalición cívica. Sí. Yo sé que tiene una oficina allí, pero revisé el estatuto y la sede legal está allí, 1475 de la calle Rivadavia. Trazo los ángulos, la bisectriz al obelisco, y empiezo a ver qué pasa con las subbisectrices. La primera subbisectriz que está entre la línea que va a la sede de la Unión Cívica y al obelisco, va directamente al área de la Corte Suprema de Justicia, donde lo ataca Lorenzetti. Este punto es casi exacto, el número 1310, 1320 de la calle Tucumán, por donde entran los jueces de la Corte. Tiene una entrada exclusiva, un estacionamiento especial, rarísimo. ¿Qué pasa después? La otra subbisectriz, la que se toma entre el obelisco y la sede del PRO, es esta. Aparece, directamente va a la puerta del Banco Central, donde está Federico Sturzenegger. Ya hace unos meses atrás, Elisa Carrió estaba preparando una comisión para analizar qué estaba haciendo el Banco Central. Esto de los diarios, pero cuando yo miro el gráfico digo, a la pucha, esto me da. Estos trazados, estas curvas son lo que yo dejé para mostrar la determinación geométrica exacta de las bisectrices. Y aparece otra subbisectriz, que va entre la línea que va al Banco Central y al PRO, a la sede del PRO, y va directamente a la Casa Rosada. Elisa Carrió va a terminar demoliendo a la casa, al esquema de Cambiemos, porque va a atacar directamente a Macri. Claro. Esto dice, sí, no, eso se ve, arquitecto. No, yo miro un gráfico, el gráfico me da esto. No, a mí no me dicen chismes, ni trascendidos, ni corrillos, ni un muchacho que sabe. Yo miro gráficos.
Claro. Y esto es muy serio. Elisa Carrió va a demoler la Alianza Cambiemos. Y esto va a traer consecuencias muy serias a la República. Impredecibles. Sí, para mí son impredecibles porque yo no puedo ver a través de gráficos cómo son los acontecimientos de la vida cotidiana, de lo que va a suceder a nivel de la vereda o la calle. Claro. Eso yo no lo puedo ver. Claro. Pero yo sé que las grandes líneas va a seguir atacando. Y acá guarda con la prevención, porque este edificio, como ya lo mostré en diciembre del año 2014, que vine por primera vez, el Palacio de Justicia tiene un sistema estatuario de defensa con espadas, rayos, centellas, que guarda que esto, desde la Corte Suprema, no empiecen a tirarle un misil contra Carrió, porque cuando este edificio es atacado, es decir, la historia es esta. Acá estaba hasta el año 1880, un poco después, el Parque de la Artillería, que es atacado por la Revolución de 1880, donde aparece Juárez Selman, no, en el 90 aparece. Leandro Alem. Leandro Alem, en 1890, en la Revolución del Parque. Este edificio, todavía no estaba construido, obviamente, es atacado por las fuerzas de Alem y demás. La tropa que estaba acantonada en el Parque de la Artillería, prácticamente sin munición, sale a bayoneta calada y derrota a todos la tropa que rodeaba el palacio. Quiere decir que este edificio tiene la impronta que cuando es atacado sale y contesta de mal modo. Claro. Después el arquitecto Norberto Magliar, que es el que produce el diseño del Palacio de Justicia, lo rodea de una cantidad estatuaria mágica que es imposible de atacar. Quien ataca al Palacio de Justicia o a sus miembros termina mal, porque el edificio sale, es decir, el edificio hace que sus habitantes respondan de mal modo. Claro. Porque hay espacio. Ya está, incluso los bucráneos, los cráneos de búfalos que rodean las cornisas, significa que el edificio está consagrado, ya ha sido ofrecido a los dioses. Es un edificio que no lo van a poder atacar. Es decir, puede ser atacado, pero cuando responde de muy mal modo. Eso van a pasar con muchos ex funcionarios y también a los que están ahora. Pero a Elisa Carrió le van a contestar de muy mal modo acá. No es porque ella tiene, no es que tendrá argumentos, pruebas y demás para atacar a Lorenzetti, pero esta estructura geométrica hace que no lo pueda impedir ella. Porque él está como en una fortaleza. No, pero la geometría hace que sea un bocado que no va a poder resistir. Sí. Lo mismo que atacar al Banco Central. Y va a terminar atacando a Macri, a la Casa Rosada. Y va a ser grave, es un tema que no es que es así, no, pero Carrió demuele siempre cualquier alianza en la que es un arma de doble filo. No. Acá es otra cosa. Sí. Acá es otra cosa. Bueno, y ahora la siguiente lámina es la extinción, es la de la extinción de la UCR. Exactamente. Acá está. No es la extinción de la UCR, sino que la UCR se abre de la Alianza Cambiemos. La UCR de Capital, porque va detrás de Lustó aparentemente. Pero ya la UCR de Capital se abre de la Alianza Cambiemos. Con lo cual, yo empiezo a estudiar qué sucede, qué pasa. Entonces, trazo una línea entre la sede del PRO y lo que va a seguir estando acá, la sede de la Unión Cívica de la Capital Federal. Una línea de puntos, porque ya está más débil. La tomo como bisectriz del otro lado, que va del PRO a la sede de Carrión, de Cesari, y que me da que va directamente a la Sinagoga Libertad. Entonces esto me descubre que detrás de la Alianza Cambiemos estaba el rabinato. Y ahora Eso es, ya no le sirve más y se diluye. entra en colapso. Claro. Entra en colapso. ¿Se da cuenta? Yo el tema de la mozaría lo toqué un montón de veces. Luego hablando de los ritos que tiene esta gente, de los ritos satánicos, todo tipo de cosas. La ciudad de La Plata es una ciudad amazona, por ejemplo, lo he hecho varias veces. Así como está esto que pasó al principio del video de Londres, yo una vez pasé también acá, más o menos lo mismo en Washington, donde están marcados los puntos de la masonería. Vamos a terminar.
Para construir nuestro propio relato, debemos manejar la agenda de la sociedad. Y fundamentalmente, como dicen los manuales de estrategia política, hay que fabricar los enemigos para luego vencerlos. En esta construcción de relato basado en la soberbia, tanto personal como de clase, se deben establecer ciertas premisas para convencer a la sociedad de ese relato. La comunicación vía discurso de barricada de pastores electrónicos nos habla de la esperanza, del corazón, del que se puede, que son la generación que viene a cambiar para siempre la Argentina. Tiene sus partes ciertas, pero también tiene hipocresía y cinismo. Que viene a transformar a la Argentina para siempre es cierto. El tema es el rumbo elegido. Se la puede transformar en un lugar apto para vivir o arruinarla hasta su desaparición, que es lo que yo estoy convencido que están haciendo. Porque no se puede ser más cínico que transferir miles de millones de las azucareras a las petroleras, de querer disminuir el gasto con el hambre de los jubilados. Es decir, que el ANSES es inviable y usar los fondos del organismo para pagar coimas a Odebrecht, por ejemplo, para que no denuncie la conexión local que toca al propio presidente. Eso está denunciado, que se ha sacado, creo que son 1.200 millones de pesos del ANSES, 1.100 millones de dólares, eso es una cosa así, 1.200 millones de dólares o de pesos, para pagar coimas a Odebrecht para que no se denuncie la conexión local. Salió del ANSES, está denunciado eso. O está como aves de rapiña con las acciones del Fondo de Sustentabilidad manejando su cotización en bolsa mediante la gestión del mejor amigo del presidente. A esta altura el debate debe ser, ante la imposibilidad de terminar con la corrupción, si preferimos el ladrón de gallinas o el de guante blanco. Si lo analizamos en términos cuantitativos, es preferir el ladrón de gallina, ya que en menos de 2 años estos superaron a los otros en 12. Otra cosa es que los argentinos, como integrantes de una sociedad, debemos elegir entre una justicia independiente que se ajuste a derecho, una carroñera que alimente las fieras, o una que se alquile al poder de turno. De luchar por la primera opción depende nuestro futuro. De aceptar la segunda y como caranchos disfrutar de una foto de un expresidente sacado de la cama de cacho y despeinado para llevarlo preso, no habla bien de los argentinos, sino que se identifica una sociedad de envidiosos perniciosos. Ese vicepresidente fue elegido por el 54%, Macri por el 51, 52%, lo que significa que muchos votaron a ambos. Con individuos de esa estirpe, ¿pensamos sacar ese país adelante? ¿Creen que un elenco gobernante vergonzante como el actual no sabe a quién tiene enfrente y cómo actuar? Tenemos el gobierno que se nos parece y actúa en consecuencia. Me quedo con una nota del periodista Ernesto Tenenbaum, quien escribió el viernes pasado. Textual. Puede ser que esos jueces federales hayan incrementado su poder hasta el infinito. Desde ahora podrán detener a quienes quieran, sin necesidad de que nadie les pregunte demasiado. Hoy es vudú. ¿Quién será mañana? ¿Están seguros quienes festejan hoy que el clima actual durará para siempre? Y entonces, ¿quién celebrará cuando uno de los federales detenga a quien le ordene un poder de signo inverso al actual? ¿Se entiende por qué en lugar de celebrar tal vez haya que recuperar la capacidad de pensar? Tenenbaum enumera un listado de detenidos que fueron funcionarios o políticos que ahí afirma: existen puntos problemáticos. El primero de ellos es que todas estas personas detenidas, de acuerdo con la ley, son inocentes. Es probable que si el proceso contra ellas continúa, dejen de serlo, pero para eso se requiere una condena. La libertad de un ser humano es un valor central para cualquier democracia. Por eso su detención solo debe ser producto de una condena de un tribunal colegiado y solo en casos excepcionales producirse en etapas preliminares de un proceso. ¿Se cuenta? Aquí nadie está defendiendo a vudú. Vamos a seguir con esto ahora. Y respecto a esto, si cuestionamos estas detenciones,
porque no están sujetas a derecho, debemos revisar todos los casos de los presos políticos en el tema de los juicios de lesa humanidad. La inmensa mayoría de esos juicios están viciados. Muchos son directamente un ajusticiamiento. Por lo tanto, dejemos de lado la hipocresía, o todos o ninguno. Lo mismo acontece con la condena de Luis Delía. Se discute si corresponde acusarlo de la toma de la comisaría o un incidente menor. Nadie se hace responsable por el cuadro de Quinquela Martín, que el pintor había hecho especialmente para la seccional y lo donó. Él mismo desapareció durante la toma y es inconcebible que nadie diga lo que ocurrió. Había un montón de gente adentro. El cuadro no era un cuadro de 20 centímetros por 20 centímetros. ¿Y Picaca Pagnoli no sabe nada del asunto? Él investigó el caso. ¿Habrá tenido una sugerencia de Nefastor, que fue quien lo designó? Yo me acuerdo una vez cuando Campagnoli se tiró contra Cristina, que me llamaron para invitarme a ir a una manifestación que hacían de apoyo a Campagnoli en la Fiscalía, en la Avenida de Mayo. Y yo le dije, sí, vamos, pero vamos a hacer un petitorio a Campagnoli a ver si nos dice dónde está el cuadro que quiera Martín. Se enojó conmigo, me insultó, no me, dio me borró de la lista. Con esto de Delía, hay algo más grave todavía. Y es que ahora están anulando fallos de la gestión kirchnerista. Muy bien. ¿Qué quiere decir? ¿Que cuando se vaya Macri se anularán fallos de esta gestión? ¿Y en la justicia nadie es responsable? Si el fallo no era correcto hace 5 años, tenemos el derecho de saber el motivo y jugar a los responsables. De este modo la corporación judicial cubre sus propias culpas, basándose en que ningún político está limpio ni siquiera para señalar el hecho. A ver, la Cámara que ordenó abrir el caso pasando por encima de la otra Cámara. Yo le preguntaría a los integrantes de esa Cámara, ¿por qué no lo hicieron hace 5 o 6 años eso? ¿Que tardaron 5 o 6 años para decir que había que reabrir el caso? ¿Que la de la otra Cámara lo había prescrito? Ustedes decidieron ahora, ¿y por qué no lo hicieron hace 5, 6, 7 años o cuando la Cámara lo prescribió en ese momento? Porque esa es la imagen que están llevando hacia el exterior. Porque una persona en el exterior que quiere invertir dinero en Argentina consulta con abogados y le dice, muchacho, pará, esta gente te borra hoy lo que querían hacer con el codo, te lo borra hoy con lo que quisieron hacer, te voltean sentencias, te voltean fallos y te cambian leyes y vos quedás pata para arriba. ¿Ustedes creen que esa no es la imagen que está dando esta vergonzante justicia argentina en el exterior? Pero eso no lo dice Macri. Macri cuando va que dice que no hay inversiones acá, no hay inversiones porque es cara la mano de obra, porque hay que bajar el gasto, porque hay que bajar esto, no dice que la falta de seguridad jurídica también le toca a él. Y la gente no reacciona. El viejo axioma de que yo no reaccioné cuando llevaban a otro y ahora que viene por mí sobrevuela la Argentina. Si permitimos que la justicia actúe conforme le sirve al gobierno de turno, debemos tener en cuenta que los objetivos del gobierno cambian conforme avanzan sus decisiones. Por lo tanto, mañana serán otros los que deban encarcelar. ¿Se dan cuenta? El tema de los kirchneristas va a tener un límite. Mañana quieren sacar las reformas laborales, están llegando dirigentes gremiales. Y la gente dirá, sí, dirigentes gremiales son todos una manga de chorros, ladrones, acomodaticios. Listo, también hay gente gremial adentro. Y cuando el ajuste haga mellas en la sociedad, serán perseguidas las voces disidentes. Y ahí nos daremos cuenta que cuando vengan por nosotros, ya será tarde. Pero además, es una filosofía de vida. Para saber hacia dónde queremos ir, debemos manifestarnos acorde. La justicia se alquila al poder de turno porque sabe que el mismo es tan corrupto como el anterior. Por lo tanto, lo puede presionar. ¿Qué pasaría si esta sociedad toma como premisa fundamental elegir dirigentes sin prontuario?
¿De qué se disfrazarían los jueces y fiscales? Ellos serían los primeros en ser sacados descalzos y despeinados. Por otro lado, cada vez más lamentable la intervención de Carrió. Su exclamación fue «¡Viva la República!», lo que demuestra una vez más cuáles son los conceptos que maneja respecto a los valores republicanos. Son como los comunistas, que celebran cuando le sacan cosas a los otros, pero se rebelan cuando en el reparto igualitario le tocan un bien propio. Lo que viene a confirmar la conjetura de Jaime Durán Barba de que el PRO es el único partido de izquierda que hay en Argentina. Dentro de ese relato oficial, quienes siguen la línea editorial del Grupo Clarín verán, sin darse cuenta, cómo se está pergeñando el relato oficial de la muerte de Maldonado. Con un corresponsal fabulador en la zona como es Claudio Andrade, y otro en la capital como Santoro, a quien se lo relaciona con gente vinculada a Jaime Estiuso, están comenzando a bajar líneas sobre el ahogamiento natural de Santiago Maldonado. Lo increíble es que lo hacen en base a datos de que los peritos que no fueron ratificados por ninguno de los querellantes. Lo que están diciendo ellos, ninguno de los querellantes ni lo afirmó ni lo desmintió. A pesar de que ellos manifiestan que fueron entregados los querellantes. Citan resultados, en algunos casos aún no terminados, puesto que llevan un tiempo de investigación que aún no se ha cumplido. Citan las coordenadas de donde encontraron el cuerpo, pero cuando uno las coloca en el Google Earth, no coinciden. Permanentemente se busca condicionar a los peritos y lanzan amenazas veladas contra los araucanos cuando dicen textual: con estos exámenes finales, si confirman la teoría del ahogamiento, se cambiará la carátula de la causa por muerte dudosa y se podrá investigar a varios mapuches como Matías Santana, quien afirmó haber visto a los gendarmes llevarse a Maldonado por falso testimonio, entre otros. Y confundiendo tiempo de verbos amenazantes, Santoro prosigue: después que se conozcan estos informes, sectores del gobierno prepara una serie de denuncias penales contra aquellas que a su criterio plantaron pistas falsas y mentiras para instalar la idea de que es una desaparición forzada. Conociendo el poder de esta gente, ¿ya habrán hablado con los jueces que se acomodaron a la nueva relación de fuerzas para que esto que plantea el Grupo Clarín sea la salida del caso? ¿O lo que se busca en el fondo es provocar la rebelión aborigen para la solución final? Voy a decir una cosa, a modo de prueba, de ejemplo. Yo me informé muy bien de este caso. Una de las pericias clave, en función de que solo quedó en pie la muerte por ahogamiento, es el test de diacomeas. Ese test dice que si la persona murió por ingreso violento de agua en las vías respiratorias. Da que pensar lo que afirma Clarín, cuando los especialistas deben recibir los frascos por correo y las muestras se colocan en un baño térmico durante 15 días y a partir de allí comenzar el análisis, plazos que aún no se han cumplido. Y observen esto, que dijo una especialista en el tema, que es la que está con ese tema del peritaje. Y queda flotando en el ambiente las palabras de la doctora Nora Maidana, y escuchen bien: no me puedo permitir el lujo de que alguna diatomea haya sido puesta por el médico que hizo la autopsia, o que venga de las drogas o del material del vidrio utilizado. Ojo, señores, si vamos a poner a la República en vilo y al borde de la balcanización por la irresponsabilidad de sectores vinculados a la economía concentrada y colaboracionista con la élite global, yo les aviso dónde estamos parados y con anticipación. En tanto la sociedad argentina no perciba el peligro en el que le quieren someter a la nación y no cambie su nivel de exigencia y no se alimente del morbo de los medios del sistema,
no piense siquiera en el mínimo cambio. Buenas noches.